El ladrón del manuscrito. Audiolibro. Autor: Eduardo Losada. Capítulo 22. Un afortunado error. Loredi y Aritz continuaban deambulando por las homogéneas galerías, por lo que deshacer el camino andado era más bien fruto de la suerte que de la orientación. Su objetivo era volver a casa, y en eso estaban afanados por encima de todo. Loredi precedía la marcha. En una de las intersecciones tomó la galería de la derecha. «Creo que no es por ahí, Loredi. Me parece que debemos continuar recto», dijo Aritz. «No, Aritz. Estoy segura de que vinimos desde aquí», contestó con tono soberbio la joven, y continuó su marcha, sin apreciar las palabras de Aritz. Unas horas más tarde, seguían sin encontrar salida alguna. El cansancio estaba haciendo mella en sus cuerpos, pero sobre todo, en su moral. Loredi se dio la vuelta apoyándose en la pared, encorvando ligeramente el cuerpo y con una mirada de desesperación dijo: «No puedo más. Estamos perdidos. Lo siento, tenías razón en aquel cruce. Debí hacerte caso. ¿Qué hacemos ahora?», preguntó la joven. Aritz miró a su compañera con gesto condescendiente y tras unos segundos de silencio dijo: «Está bien, nos hemos perdido, pero debemos continuar y en algún lugar hallaremos una salida. Retrocedamos, sígueme», ordenó el joven a la par que daba media vuelta. Tras un buen rato vagando por las galerías, por fin encontraron una extraña grieta al final de un pasadizo que parecía ciego. Todos los accesos a los túneles secretos estaban escondidos, por lo que a simple vista no era fácil divisarlos. Aritz se acercó y con su lámpara iluminó la grieta en busca de algún mecanismo oculto. Efectivamente lo halló. Una piedra redonda sobresalía de la pared, y al girarla cumplía la función de picaporte, desplazando la roca grande. De nuevo, habían salido a algún sitio, pero no era el seminario. Era un sótano donde había tumbas con lápidas de mármol e inscripciones en latín. Un lugar así era ya familiar para Aritz. Se encontraban en los sótanos de algún templo. Faltaba ahora salir de allí y, por el entorno, poder conocer de qué templo se trataba. Unas escaleras ascendentes conducían a una pequeña puerta de no más de 1,5 metros de altura. Aquella estatura denotaba que ese era algún lugar muy antiguo, construido en la época medieval. Tras cruzarla, encontraron una dependencia pequeña, con los bancos desordenados y algunos de ellos partidos. Las vidrieras habían corrido la misma suerte, y el retablo estaba vacío de tallas religiosas. Se hallaban en un templo, sí, pero saqueado. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Aritz en voz alta para sí mismo, más que preguntar a su compañera, pues seguramente sabría de aquello lo mismo que él. Loredi encogió sus hombros mientras se dirigía hacia la salida. Ya en el exterior, ubicaron su posición. Estaban en Sarria, y era la ermita de la Concepción, por donde habían escapado de la galería, pero los edificios de sus inmediaciones no eran los que ellos conocían. Había caseríos semiderruidos y bastantes escombros por las calles. Debido al cansancio y las emociones, no recordaron que Loredi, según lo que les contó Sua, al regresar a su tiempo volvería a poseer su edad natural, hasta que Aritz se giró a mirar a su compañera exclamando: «Loredi, tu edad no ha cambiado, sigues siendo joven», dijo Aritz con rostro de felicidad. La muchacha, sin embargo, a pesar de su apariencia física, ya había vivido muchas décadas, por lo que la experiencia enseguida le llevó a relacionar aquel hecho con que no habían regresado a su contemporaneidad. Estaban en otra época. Ahora debían descubrir en cuál. «Lo sé, Aritz. Me percaté de ello al salir del pasadizo, pero no sé en qué año nos encontramos. De nuevo nos toca explorar», dijo Loredi con tono resignado. «Vayamos a mi casa», dijo Aritz. Se encontraba muy cerca de allí.
pero al llegar vieron que los árboles de su jardín no tenían nada que ver con los que allí había, y en lugar del bonito edificio donde habitaba con sus padres, se erigía un viejo caserío de piedra en el que, a juzgar por las hierbas de la parcela, no lo moraba nadie desde hacía varios años. Transitaron por las calles de Sarria donde no encontraron a nadie, por lo que decidieron tomar rumbo al seminario de Los Paules, con el fin de encontrar la salida correcta. Al iniciar su marcha, escucharon unas detonaciones en las proximidades. «¿Qué es eso?», preguntó Aritz con cierto miedo. «Corre, Aritz. Creo que son disparos. Escondámonos», dijo Loredi, mientras se agachaba tras una hilera de pobladas zarzamoras. Segundos después, un vehículo militar sin techo, con 4 soldados armados en su interior, cruzó a gran velocidad, dejando una estela de polvo a su paso. Los chicos comprendieron que en esta ocasión, los pasadizos les condujeron hasta el periodo de una guerra, posiblemente la de la más reciente, la Guerra Civil Española. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Loredi. «Volvamos a la ermita, nos introduciremos de nuevo en la galería y busquemos otra salida», propuso el joven. Otra vez les tocaba retroceder, y así lo hicieron, pero en esta ocasión escondidos para no ser vistos. ¿Cuál fue su sorpresa que, al llegar cerca de la ermita, el vehículo militar se encontraba en la puerta y los soldados hablaban y reían sentados en su porche? Usaban la lengua italiana, por lo que efectivamente era la época que habían supuesto, pues durante esa contienda bélica fueron escuadrones italianos los que ocuparon la zona regentando el campo de concentración improvisado en el seminario de Murgia. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Aritz. «Vayamos a Marquina. Quizá allí encontremos algún lugar donde refugiarnos», propuso Loredi. Los errantes, camuflándose tras los conjuntos de vegetación que iban encontrando, llegaron hasta la iglesia de Marquina, un sobrio edificio de piedra situado en la falda del macizo de Berretín. El templo se erige en la parte central del complejo eclesial, con un cementerio a su derecha, y la casa parroquial y la escuela de la localidad a su izquierda. El pórtico se halla cubierto como el de casi todos los templos de la comarca. En la entrada hay dibujada la imagen de un gran eguzquilore, una flor endémica de los montes cercanos que, según cuenta la mitología, protegía las casas de enfermedades, males, hambrunas y brujas. En la puerta había una aldaba, con la que llamaron. En una ventana lateral, la cortina se desplazó ligeramente y, acto seguido unos pasos, se escuchaban aproximarse a la entrada. La puerta se abrió. Su morador, el párroco, era quien estaba allí dentro. Se trataba de un cura de aquellos que siempre vestían con sotana. Su nombre, Don José, de estatura media, con una edad cercana a los 60 años, gordito, calvo, con gafas redondas de fina montura, rostro afeitado y unos vivos ojos grises. En su cuello portaba un rosario y en su mano un libro. «¿Qué os trae por aquí, hijos míos?», preguntó el religioso con tono amable. «Buenos días, padre. Venimos huyendo desde Zurbano, pues allí los militares están entrando en las casas. Nuestro padre está en el frente y no tenemos madre, así que ¿podría usted cobijarnos?», preguntó Loredi con rostro apenado. El religioso miró a Aritz para, de alguna manera, ratificar que el relato de Loredi era cierto, pues vivían en una época donde el engaño y la picaresca eran una fórmula para conseguir objetivos. El joven, bregado en muchas facetas de su vida, asintió con un gesto compungido en su rostro. «Pasad, hijos, pasad», dijo el cura retirándose del umbral. Accedieron a un zaguán, donde a ambos lados había puertas y de frente unas estrechas escaleras de madera bien lustradas. El clérigo abrió la del lado derecho, entrando a una pequeña sala amueblada con un viejo sofá, una mesa de madera tosca con tamaño para 4 personas y una alacena repleta de vajilla de diferentes formatos.
Al fondo de la sala, otra puerta estrecha comunicaba con la cocina. Ambas estancias eran pequeñas, por ello el calor de la plancha de carbón de la cocina cumplía la doble función de cocinar los alimentos, así como proporcionar temperatura a la casa. De nuevo, la aldaba sonó. En esta ocasión, fueron 3 golpes secos con cierto acompasamiento. Los chicos enseguida entendieron que aquella manera de llamar era una contraseña. Don José, al contrario de lo que hizo cuando Aritz y Loredi llamaron, corrió a la puerta y sin preguntar la abrió. Un grupo formado por 6 hombres, armados con escopetas sobre sus hombros, iban entrando en fila de a uno, a la vez que se quitaban las chapelas y accedían al compartimento de la izquierda. Sus edades eran diversas, entre los 30 y los 50 años. Iban vestidos con pantalones de pana y abrigos de lana gruesa. Como calzado, portaban botas de piel, con polainas salpicadas de barro hasta las rodillas. Sus rostros reflejaban hastío y cansancio. Sus miradas esgrimían desesperación, y en la piel de sus caras, todo lo anterior sumado al frío, había impreso en ellas marcadas huellas perennes. Al parecer, eran miembros de la resistencia, es decir, civiles que, por su cuenta, tratarían de defender lo poco que poseían y cuando ya no quedase nada material, seguirían luchando por lo único que jamás nadie les puede arrebatar, su dignidad. Los chicos miraron con disimulo y vieron que el aspecto de la habitación era el de un aula normal de cualquier escuela con pupitres, pizarra y mesa para el docente. Sin embargo, 2 de los hombres retiraron el mobiliario de la parte central y varias de las tablas de la solera, descubriendo una trampilla de donde extrajeron más armas y mochilas cargadas con tiras de munición. El suelo por donde pasaron se cubrió de terrones de barro. Don José acudió a la cocina y de una olla sacó embutidos y una gran hogaza de pan. Los milicianos tomaron asiento en los pupitres y el cura les repartió las viandas que ingirieron con gran voracidad. Entre ellos apenas cruzaron palabra alguna, tan solo daban las gracias al religioso cuando les repartía los alimentos. Por lo demás, masticaban con la mirada perdida o, como mucho, observaban el próximo trozo de embutido que pasaría a formar parte de su organismo. Seguramente la incertidumbre y el miedo de poder morir tiroteado en cualquier momento fuera la causa de su tormento. Una vez concluyeron, abandonaron rápidamente la casa despidiéndose con un respetuoso gesto, esbozando un tímido agur hacia don José. «Ayudadme a ordenar y limpiar esto, muchachos. Hagámoslo rápido por si vienen los soldados», les dijo el cura a sus huéspedes, proporcionándoles simultáneamente una escoba y un sucio trapo. Entre los 3 limpiaron y colocaron la estancia, devolviéndola el aspecto de aula. Loredi escuchaba en su juventud a John Carr, quien de alguna forma se convirtió en su padre, las historias de la guerra. Recordó que una de las batallas vencidas por el ejército invasor se produjo en un mes de marzo, con la llegada de refuerzos y víveres venidos desde Barambio, por el camino forestal que atraviesa el valle. Ahora solo quedaba saber la fecha en la que se encontraban. Loredi examinó las paredes en busca de algún calendario que le proporcionase la información, pero no encontró nada. «Aritz, necesitamos conocer la fecha en la que nos encontramos. Poseo información que podría ayudar a esta gente a cambiar su destino», susurró en voz baja al joven. Don José se dirigió a la cocina, tomó una lechera y vertió parte de su contenido en un pequeño puchero hasta llenarlo, poniéndolo sobre la chapa casi incandescente. Aritz se fijó que, sobre la mesa, un calendario de bolsillo con días tachados hacía las veces de separador de un libro. Con cuidado lo miró, viendo que la última fecha marcada era el 19 de marzo, por lo que dedujo que estaban a día 20 en ese mismo mes. «Hoy es día 20 de marzo», le dijo a Loredi. La joven, con gesto pensante, retiró la cortina divisando la preciosa vista del valle que desde allí se apreciaba,
con el macizo de las peñas de oro presidiendo el horizonte. Don José portaba sobre una bandeja de madera 2 tazones de humeante leche y unas rebanadas de pan macizo. Los colocó con cuidado sobre la mesa, diciendo: «Bueno, tomad estos tazones con pan que os darán calor y energía, y luego ya veremos qué podemos hacer con vosotros. De cualquier modo, dispongo de una habitación vacía donde podéis quedaros hasta que sea seguro regresar a vuestro hogar». Los jóvenes dieron un gracias al clérigo al unísono, partiendo el pan en trozos e introduciéndolo en la leche caliente, reblandeciéndose al instante. Con sendas cucharas de alpaca, ingirieron las ricas sopas de leche que les reconstituyeron de manera inmediata. Una vez concluyeron, don José se sentó a su lado, esbozando una media sonrisa de satisfacción, mientras los contemplaba comer con tal apetito. «Don José, ¿quiénes eran? ¿Y qué hacían esos hombres que han venido antes?», preguntó Loredi. El párroco les explicó lo que ellos ya habían intuido. Eran unidades de la resistencia que, escondidos en el monte, atacaban los puestos de los soldados italianos. En nuestra huida, pues hace ya más de 3 días que abandonamos Zurbano, estábamos ocultos tras unos árboles, cuando una patrulla de soldados se detuvo muy cerca de nosotros, pudiendo escucharlos como decían que les llegarían refuerzos y provisiones desde Barambio, por el camino forestal que pasa al lado de la cabaña de Aldarro, contó Loredi al cura. Don José abrió los ojos, convirtiéndolos por un instante en platos, clavó su mirada en la muchacha y preguntó: «¿Estás segura de lo que dices, niña?», le dijo. «Sí, padre, estoy segura. Además, sé que dijeron que sería mañana, el día 20, cuando llegarían. Lo entendí perfectamente», asintió con rotundidad Loredi. Recordó con meridiana claridad aquel episodio y su fecha, pues coincidía con el día en que nació su primogénito. Don José salió de la habitación de manera apresurada, ascendió por las escaleras y de inmediato bajó ataviado con un abrigo gris y un sombrero negro. Se asomó por la puerta y antes de cerrarla se dirigió a ellos diciendo: «No os mováis de aquí, muchachos. Ahora vuelvo», a la vez que salía de la casa. «¿Estás totalmente segura de eso, Loredi?», preguntó Aritz una vez que el clérigo abandonó el edificio. «Claro que sí. John Carr nos contaba la historia decenas de veces, pues fue muy duro para ellos vivir con la incertidumbre de que unos extraños pudieran despojarte de todo lo que tenías», respondió Loredi, mirando de nuevo por la ventana, anhelando quizá el momento de partir a Chavarre y unirse a los suyos. Don José regresó varias horas después, acompañado de 2 mujeres cargadas con sacos donde portaban pan, quesos y tocino. Era casi de noche y la sala estaba iluminada por la tenue luz de una pobre bombilla, por lo que no se veía con claridad. Tan solo pudieron apreciar que las mujeres, ambas de cabello rizado moreno, eran jóvenes y vestían abrigos de paño con cuadros, con el que cubrían los delantales que portaban debajo de los mismos. «Muchas gracias, hijas. Que Dios os lo pague», despidió don José a las visitantes, a la par que las acompañaba hasta la puerta. Las mujeres abandonaron la casa sin ni tan siquiera querer apreciar la presencia de los jóvenes. «Don José, ¿ha podido hacer algo con la información que le di?», preguntó Loredi con curiosidad. «Sí, hija, gracias. He avisado a los miembros de un grupo de la Resistencia y van a preparar un plan para interceptarlos y despojarles de las armas y las provisiones. De esa forma, harán más difícil la presencia de este ejército aquí», respondió el clérigo y continuó diciendo: «Creo van a aprovechar para el ataque una manada de caballos que soltaron al comienzo de la guerra. Y hoy, tras casi 4 años desde que comenzó la contienda, estando solos en el monte, se han convertido en casi salvajes.
provocarán con ellos una estampida tratando así de crear el desconcierto y atacarles. Que Dios les ayude, terminó diciendo don José, levantando su mirada hacia el techo de la habitación. La pareja escuchaba atentamente a su anfitrión, intercambiándose una mirada de quienes se saben seguros ganadores. Don José abandonó la sala, internándose de nuevo en el aula. Un vehículo todoterreno con las luces apagadas se detuvo en la puerta de la iglesia. El cura salió de inmediato. Loretti, tras el visillo calado de la cortina, contemplaba la escena. 2 milicianos, con parecida indumentaria a la de los anteriores, se bajaron del vehículo. Tras cruzar unas pocas palabras con ellos, el párroco abrió la puerta del templo y los 3 hombres entraron en ella. A los escasos minutos uno de ellos salió tirando de una carretilla en la que, a pesar de la oscuridad de la noche, se podía adivinar que, en su interior, portaba unos proyectiles de gran tamaño. Repitiendo la operación 3 veces, partiendo luego por el camino forestal posterior que conduce al monte, don José entró de nuevo en la sala, como aquel que acababa de realizar cualquier labor cotidiana. Era evidente que la valentía de aquel anciano párroco estaba siendo decisiva para conseguir la libertad de los moradores del valle de Zuia. «Bien, chicos, es hora de descansar. Os mostraré vuestro cuarto», dijo el religioso a los muchachos. Los 3 ascendieron por las escaleras. Un estrecho pasillo hacía las veces de distribuidor de 3 estancias. La del final era su habitación, una pequeña dependencia con 2 estrechas camas y una mesilla en el medio. Las camas se encontraban hechas, cubiertas por unas colchas blancas de ganchillo. En el techo las vigas de madera se intercalaban con el forjado y las manchas de humedad. A pesar de todo, para Loretti y Aritz, se trataba de un refugio seguro y estaban agradecidos. «Gracias, don José», dijo Aritz. El clérigo cerró la puerta. Los chicos escucharon cómo bajaba las escaleras. Aritz miró entonces a su compañera. Ahora ambos se encontraban solos. «Mañana nos iremos en busca de la entrada que nos conduzca a casa», dijo Aritz a Loretti con cierto tono de impaciencia. «Sí, eso haremos, y ahora tratemos de dormir un poco. Buenas noches», dijo Loretti introduciéndose en la cama. Durante toda la noche escuchaban detonaciones de mayor o menor intensidad, fruto posiblemente de escaramuzas entre los hambrientos y poco entrenados milicianos y el ejército italiano. Batallas en las que el coraje de los zuianos supliría con creces sus carencias marciales. Los 2 jóvenes sucumbieron por el cansancio, cayendo presos de un profundo sueño. Pero en la mente de ambos rondaba la idea de que aquel error en la orientación de Loretti podía propiciar un giro en la historia de la guerra en el valle.